¿Hay alguna idea de cómo va a ser la presentación? No sé si es jueves, viernes, se termina esta fase que estamos viviendo, se entrará en una nueva o etapa, como ustedes quieran llamarla. ¿Cómo va a ser la presentación? ¿Se reunirán? ¿Va a estar usted? ¿Va a estar el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta? ¿Cómo va a ser eso con el presidente? ¿O no va a haber? Bueno, eso yo no te lo sé decir, Diego. Lo que sí sé es que nosotros vamos a trabajar como siempre hicimos cada vez que llegó el periodo de debate de nuevo periodo, es reunirnos entre los ministerios de salud de la ciudad, de la provincia y de la nación, y entre los tres hacer un diagnóstico epidemiológico de cómo estamos en la región y dialogar sobre las oportunidades técnicas y las medidas concretas que podrían tomarse a cada lado, y luego elevarle esas propuestas a cada uno de nuestros jefes políticos, y ellos decidirán cómo se reúnen y cómo lo discuten, ¿no? ¿Y cómo está la ciudad? Si lo tiene que explicar de modo sencillo y no técnicamente, digamos. ¿Está estabilizado? ¿Está con preocupación? ¿Cómo están las cosas? Nosotros, como venimos comunicando desde el 18 de julio hasta esta parte, llevamos 9 semanas de una estabilidad de casos entre 1.100 y 1.300. Siempre cuando hablo de 1.100 a 1.300 hay dos cosas para considerar. Primero, que no es el día del reporte de la Nación, sino ordenados los casos por el día que se toma el hisopado, que es la forma correcta. Y lo segundo, un promedio de los últimos 7 días, porque siempre hay picos de 1.500 y valles de 800, ¿no es cierto? Pero cuando uno ve los promedios semanales a lo largo de las últimas 9 semanas, estamos siempre entre 1.100 y 1.300. Estas últimas 2 semanas hemos descendido. Hace 2 semanas o 3 semanas tuvimos una semana de mucha actividad y al día de hoy estamos en 1.100 casos de promedio, es el promedio de los últimos 7 días. Y permitime, si me das un segundito, porque te escuché hacer alguna pregunta que me parece muy relevante contarle a la ciudadanía, ¿no? Aquí nosotros tenemos por delante unos cuantos meses hasta que tengamos una vacuna efectiva y sobre todo disponible para administrar a las personas de riesgo como primer medida. De manera que nosotros tenemos que hacer una planificación de todo este periodo hasta que esté la vacuna. Y esa planificación tiene 2 elementos esenciales. Por un lado, la intensificación de las políticas públicas, de lo que es la investigación epidemiológica de los casos, el rastreo, el testeo y el aislamiento, toda una integración de un proceso complejo que es mucho más que testear, es buscar estratificar el riesgo, identificar los de mayor riesgo, testearlos y aislarlos cuando dan positivo. Y del otro lado, la construcción de ciudadanía, de aprendizaje público de todos nosotros, a cómo aprender a manejarlos el día, que incluye llevar actividades que históricamente hicimos en diferentes lugares, llevarlas al espacio público, que es el espacio más seguro, por 2 motivos. Primero, porque el espacio abierto contagia 20 veces menos que el espacio cerrado, pero segundo, que es tan importante como eso, es el lugar donde todos podemos observar lo que pasa y todos podemos aportar para el aprendizaje colectivo. De manera que este es un poco el camino que hemos elegido en la ciudad, es fortalecer el testeo y el aislamiento, construir ciudadanía y llevar lo más que podamos la actividad al espacio público para poder llegar el puente hasta la necesidad del año que viene, ¿no? Bien, doctor, déjeme volver a algo que parece una discusión vieja, pero la verdad es que lo que parece viejo en Argentina, como en la Calecita, se va, desaparece de los ojos y después vuelve el problema. Y tiene que ver con la ocupación. Hay algunos datos que circulan de la ocupación de las clínicas y sanatorios, para decirlo de algún modo simple, los mejores de Buenos Aires del sector privado, también hay excelente del sector público, pero el privado de ocupación de 60, 70, 80, 100%. Y con los datos y las planillas allí, ¿qué número tienen ustedes y cómo hacen para que les den el promedio, si es que les da esto que yo les voy a decir, 59-60% de ocupación de las UTI en la ciudad? No, vamos a aclarar un poco esto porque esto no es una competencia de qué dato tiene cada uno. Nosotros somos el gobierno de la ciudad y somos los responsables de explicarle a la ciudadanía y mostrarles los datos de la realidad, el censo de las camas, no un muestreo. Entonces te voy a aclarar bien porque incurriste en varios errores en la descripción. A ver. Primer cuestión. El 58 al 60% es el porcentaje de ocupación de las camas públicas, Diego, no de las privadas. Correcto. Nos hemos manejado entre 58 y 62% en las últimas 9 semanas y no nos hemos movido de allí. Eso es público. 270 más menos 10 camas. Ese es el público, 270 más menos 10 camas a lo largo de las últimas 9 semanas. Siempre ha sido así. Del subsector privado, el subsector privado, y no es un número que dice este gobierno, es el número que reporta cada efector privado en un sistema informático donde cada efector todos los días reporta la cantidad de camas tiene usando y la cantidad de camas que tiene disponibles. El subsector privado
reporta 1.540 camas de terapia intensiva, divididas en COVID y no COVID. 1.560 camas, como te dije. De esas camas, el sector público tiene, el sector privado tiene el 72% ocupado. Se ha movido en valores entre 70 a 71 y 73 a 74. Al día de hoy es 72%. ¿Y cómo tenemos ese dato? Porque la totalidad de los efectores privados tienen el compromiso, y dialogamos permanentemente en eso, de todos los días entrar en la aplicación y decir, esta cama está libre, esta cama está ocupada. Está ocupado por un paciente COVID y por un paciente no COVID. Ahora, déjame aclarar mínimamente, porque yo los he escuchado a ustedes en alguna oportunidad discutir este punto. Esto es un censo, Diego. Si vos querés saber la población en un lugar, tomás un censo y no es una muestra que expresa la población, es la totalidad de la realidad, es decir, que no puede tener errores. Puede tener error del cargado de un día o dos, pero no puede tener errores. Luego, la Sociedad de Terapia Intensiva tomó una decisión, que es pedirle a sus socios que le reporten todos los días las condiciones de las camas. Y es como vos dijiste recién, los socios de la terapia intensiva, de la SATI, son todos terapistas muy prestigiosos, trabajan en las terapias más prestigiosas de la ciudad. Naturalmente, las terapias más prestigiosas son las primeras que reciben los pacientes porque son los lugares donde la mayoría de las personas prefiere ir. Entonces es natural, así como el sector público tiene 4 hospitales en el cinturón rojo que habitualmente están al 90% y el resto, el cinturón amarillo y el verde está más acomodado con un promedio, como te dije, de 58 a 60, el subsector privado tiene terapias intensivas al 90, al 95% y otras a mucho menor. Lo que nosotros reportamos es el promedio. Ahora, naturalmente, hay algunos lugares muy ocupados y otros mucho menos ocupados. Y no hay que confundir un muestreo, que es una muestra que tiene un sesgo, un error sistemático se llama el sesgo, un sesgo de socios de una sociedad científica prestigiosa, a un censo que registra la totalidad de la realidad. Bien, yo solo le aclaro esto porque la verdad que a todos los periodistas nos llegan información de buenas fuentes y la verdad es que uno veía en algunos sanatorios privados muy conocidos para todos los televidentes y en donde uno, si toca madera, si le tocara a uno, dice, a mí me gustaría ir ahí, donde todo el mundo quisiera aterrizar si es que ese vuelo le toca abordar. Digo, y 80, 90, es interesante que usted aclare que el promedio es 72 ahora. Sí, lo es hace 9 semanas. Bien. Estamos entre 70 y 71, 73, 74. El de anoche, el último reporte es de 72. Y naturalmente digo, como bien vos decís, eso es un promedio. Las injusticias de los promedios es que algunos están muy por debajo de ello y otros están por arriba de ello. Y esa es la realidad de la ciudad de Buenos Aires. Bien, Pablo de León. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. A ver, yo tengo la información, y me imagino que esto se habrá hablado con usted, de que la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, tiene una carpetita que habla de clases presenciales, que ya están ustedes discutiendo cómo sería. Y en esto, a los que somos padres, nos parece quizás que eso está muy lejano. ¿Qué nos puede contar de cuál es el plan de clases presenciales que ustedes quieren discutir ahora con la Nación? Bueno, yo te voy a contar el aspecto sanitario, porque por supuesto que el proceso educativo lo tiene que comentar Soledad, pero hemos trabajado muchísimo con Soledad Acuña y todo su equipo sobre cuál es la mejor estrategia para ir por una estructura de mayor a menor riesgo, de mayor vulnerabilidad a menor vulnerabilidad, para ir recuperando algunos de los daños que han ocurrido en términos del neurodesarrollo de los niños y del aprendizaje y la educación de ellos. Entonces nosotros tenemos un primer foco en unos 6.000, 6.500 niños que han sido muy discutido el tema, que han perdido su vínculo con la escuela. Y eso no es un tema solamente del niño, es el niño, la familia que se ha perdido, y no es solamente un tema de tecnología, es un tema de que el entorno social, familiar y barrial no ayuda, no facilita que el niño continúe en contacto con la escuela. Entonces allí hay un primer grupo que es un pequeño grupo, sobre 500.000 niños, son apenas un poco más de 6.000 personas, que estamos desarrollando, yéndolos a buscar puerta a puerta, entendiendo el fenómeno social, económico y cultural que lo rodea, para poder hacer una propuesta de política pública que lo englobe, que lo contenga y que lo revincularice, porque son niños que, los del secundario especialmente, tienen mucha actividad fuera de su domicilio, fuera de su casa, y entonces hay que recuperarlos rápidamente en el vínculo escolar. Segundo, ese es el primer grupo de mayor interés y el primero que queremos abordar porque el daño puede ser irreparable allí. Luego tenemos los niños que terminan los ciclos,
que necesitamos pensar alguna estrategia antes de fin de año para hacer algunos procesos de encuentro y de cierre de actividad escolar. Y luego estará el resto de la discusión escolar. Entonces, en orden de prioridad, nosotros decimos, queremos discutir primero este grupo de niños que pueden tener un daño irreparable, y allí hay muchas discusiones. Nosotros desde el punto de vista sanitario aportamos siempre la mirada que el espacio abierto, el espacio público es el más seguro, y estamos trabajando algunas alternativas para llevarla a la nación, de manera que todos estemos relativamente confiados en que lo que vamos a hacer es seguro desde todas las perspectivas. Bien, los gremios dijeron hasta que no esté la vacuna no se vuelve a clase. Bueno, eso es un debate que la ministra seguramente dialogará con ellos, está fuera de mi foco y de mi responsabilidad. Yo solamente te comentaba el aspecto sanitario. Perdóname, ¿no? déjame decir, esta semana hubo una marcha importante de jardines maternales, que es un tema muy importante, y no quiero dejar de preguntarle, doctor, ¿ustedes estuvieron viendo esto? Porque la verdad que es un tema tanto para los docentes como para los padres muy importante este. Todos los temas que nos quedan por resolver son todos importantes. Ese particularmente tiene doble complejidad. Por un lado el desarrollo de los niños y por otro lado la capacidad de las madres y de los padres de tener una actividad social productiva, ¿no es cierto? Así que por supuesto que nos preocupa. Iremos en un orden de prioridades de acuerdo como yo les estaba contando, ¿no? Adriana. Sí, ¿qué tal, ministro? En todo el mundo ya empieza a haber datos y análisis acerca de cuáles medidas fueron más pertinentes y cuáles por ahí se tenían expectativas y no sirvieron. ¿Existen datos en Argentina? Vi por ahí que hay un trabajo de ustedes en los barrios marginales, pero ¿hay algún estudio específico que sirva para justificar las medidas en lo que viene? Nosotros todo el tiempo hacemos investigación epidemiológica y analizamos los datos que tenemos, no solamente de los barrios populares, hemos analizado el impacto del testeo sistemático serológico sobre los trabajadores esenciales, el resultado de las estrategias proactivas del detectar y la búsqueda de las PCRs y también las medidas que vamos activando en la ciudad. Y por eso es que lo que estamos diciendo ya hace muchas semanas, después de un largo debate que viene de la época de la actividad física nocturna hasta esta parte, que el camino, el puente hacia una solución definitiva, cuando tengamos una solución mejor para el año que viene, tiene que ser el que yo estaba contando hace un ratito. Ser capaz como Estado de identificar rápidamente al potencial enfermo y aislarlo, y ser capaz como ciudadanía y Estado para construir un conocimiento de desarrollo de modelos seguros que básicamente tiene 4 o 5 medidas, pero es aire libre, abierto, bien ventilado, uso de tapabocas, distancia de 2 metros y lavado de manos frecuentes. Esas son las medidas y si todos pudiéramos aprender a hacerlas durante todo el tiempo, seguramente esta pandemia requeriría mucho menos esfuerzo colectivo y podría basarse más en la construcción de cada uno de nosotros como ciudadanos, ¿no es cierto? Osvaldo. Sí, ministro, buenas noches. Hoy se cumplen 2 semanas desde que se pudieron abrir las veredas para los bares la gente pudo ir ahí. ¿Qué análisis hacen ustedes de esto? ¿Qué estuvieron viendo en estos 15 días? ¿Y existe la posibilidad de que ustedes insistan en que se abran terrazas y también patios internos de los bares? Sí, por supuesto, Osvaldo, porque está dentro de la estrategia que yo contaba hace un ratito. Vos fijate que nosotros lo que veníamos viendo es que había mucha gente que le costaba mucho cumplir la normativa que le estábamos proponiendo, ya era demasiado tiempo, demasiada angustia, demasiada incertidumbre, y había gente que estaba encontrándose entre familiares, amigos, escuela, niños y demás en diferentes lugares cerrados. Entonces la propuesta nuestra, alineado con lo que yo les estaba contando, es para las personas que no pueden sostener lo que le estamos proponiendo, les damos una alternativa que puedan cumplir lo que quieren cumplir de una manera más segura. Y eso fue la discusión de los encuentros en las plazas y lugares públicos y la discusión de los encuentros en los bares en el espacio abierto. Y vamos a seguir insistiendo en esa política. Es la política más segura, es un puente adecuado donde encontramos cierta armonía entre lo que la gente necesita a esta altura y lo que nosotros podemos acompañar de manera segura para no generar una nueva distribución del virus en la sociedad. Entonces ustedes van a insistir con el asunto de abrir las terrazas y los patios de los bares y de restaurantes. Nosotros vamos a ir proponiendo progresivamente ir abriendo todo lo que podamos de esa actividad en el espacio abierto, porque sabemos que allí el espacio abierto es más seguro. Bien, y finalmente le pregunto por el famoso botón rojo, que se usa como metáfora de si la cosa empeora, esto dicho en boca del presidente, apretaremos ese botón rojo que uno supone sería un endurecimiento de la cuarentena.
¿Cuál es su reflexión sobre la hipótesis del botón rojo? Bueno, yo lo he dicho muchas veces, la Argentina es un país muy vasto, muy diverso, muy distribuido, que ha tenido una pandemia de distribución temporalmente distribuida. De manera que yo creo que, así como el presidente ya hace muchas semanas habló sobre la regionalización de la política sanitaria, me parece que aquí lo que hay que ver es lugar por lugar. Los lugares donde la velocidad de crecimiento sea muy alta y las proyecciones de crecimiento lleven a un estrés del sistema de salud que corriera riesgos la capacidad de atender a todo el mundo de manera apropiada, me parece que es indispensable hacer ello. De hecho, nosotros en la ciudad, en el AMBA, con la provincia de Buenos Aires, hace mes y medio, 2 meses, lo tuvimos que hacer durante 10 días. De manera que es una medida habitual en esta pandemia, lo que hay que usarla es en el momento apropiado, en el lugar apropiado. Y no es ahora, en ciudad no es ahora, claramente. Decididamente en la ciudad ahora no lo es. Bien, Pablo. Quiero sumar a lo que le preguntaba recién Osvaldo de esto de si ustedes van con la carpetita esta semana a Olivos o en su caso al Ministerio de Salud, le van a sumar, aparte de esto y del tema de los chicos de los gabinetes, estos 6.000 chicos, le van a sumar los gimnasios con protocolo, el tema de la construcción privada, le van a sumar esos elementos, y otras consultas médicas que no están habilitadas. Bueno, el tema de construcción, sobre todo para un subgrupo de la construcción, que son las grandes obras y las que están por terminar, ya ha sido aprobado en el DNU hace 10 días. Falta la instrumentación en la ciudad y eso será progresivo. El tema de las actividades en espacios cerrados, creemos que todavía la curva no está suficientemente descendida para agregar en el espacio cerrado por el mismo motivo que hablábamos hace un ratito. Y luego, decididamente creemos que tenemos que ir progresando con el cuidado de la salud, de cuestiones que no hacen a la emergencia, porque luego de 6 meses de pérdida de seguimiento de algunas enfermedades, todas se vuelven con cierto nivel de cuidado indispensable, ¿no es cierto? Así que vamos a ir dialogando con el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia cómo podemos hacer eso de manera más o menos segura. Bien, la última, ahora sí, la última real, porque los periodistas son muy mentirosos, ministro, usted ya los aprendió en este tiempo. Tiene que ver con que estamos en el máximo de circulación y en el mínimo de miedo, sobre todo la gente de edad más baja está más omnipotente frente al virus, dice a lo sumo será como una gripe fuerte. Esto no lo digo yo, es lo que uno ve y lo que uno escucha también, hay una pérdida del miedo. ¿Hay algo que usted les pueda decir a las personas que no le hayamos preguntado con respecto a esto? Porque reinó durante mucho tiempo el paradigma de el miedo y la gente realmente con instrucciones y también impulsada por el temor hizo una observancia de la cuarentena más estricta. Bueno, pasaron 6 meses. ¿Hay algo que usted pueda agregar para conmover al que no la está entendiendo? Bueno, yo creo que es muy importante las últimas palabras tuyas porque yo creo que después de 6 meses el miedo no es una buena estrategia, yo lo he dicho muchas veces, el miedo lo que hace es a los que ya estaban con cierto temor asustarlos aún más y a los que no estaban temerosos alejarlos aún más de la posibilidad de acordar algo en conjunto, solamente tensiona a la sociedad en parte y no nos va a llevar a una solución de ello. Yo creo que acá lo importante es mucho más el diálogo horizontal en las familias, entre los amigos, en el barrio, en el edificio y también a través de la televisión con los funcionarios, el diálogo sobre poder hacer foco en lo que es esta enfermedad, reflexionar sobre las necesidades de cuidados que en el fondo, si vos los pensás un poco, son aprendibles, no te limitan tremendamente tu vida diaria si aprendes a manejarte de esa manera, y sobre la reflexión, el cambio de conducta. Luego de 6 meses es mucho más poderoso, mucho más importante la reflexión interior y la decisión de cambiar la conducta que hacerlo por un estímulo externo que en algún momento se satura, fatiga y ya no genera el impacto que tiene que generar.